como les decía anteriormente, para el día de hoy entramos con tema nuevo, que son propiedades de los números. Dentro de esto de las propiedades de los números, realmente hay temas que ya conocemos, que no son familiares, simplemente que los vamos a ir abordando con una finalidad. La finalidad se llama resolver ecuaciones de congruencia. Tranquilos porque realmente lo que vamos a ver de ecuaciones de congruencia con lo que vamos a ver hoy, prácticamente vamos a ver resolverlas arriba del 50%. Ya lo que queda por aprender es de forma práctica y algunos elementos más, pero son sumamente simples y más de aprenderlos de una forma, eh, ¿cómo decirlo esto? Más de hacerlo de una forma, de un procedimiento, lleva más que todo hacerlo con calma y tener una muy buena visión de cómo vamos ejecutando los pasos, porque es algo que es realmente de cuidado, no es tanto la dificultad como el cuidado que lleva. Entonces, vamos a iniciar con toda esta base que son las propiedades de los números. Creo que ya desde la escuela, algunos en el colegio, ya comenzamos a trabajar con esa parte de las propiedades. Y cuando hablamos de propiedades, estamos hablando de esas singularidades que tienen algunos conjuntos de números. ¿Por qué? Porque unos de los grupos con los que vamos a trabajar mucho son los números enteros. Recuerden que el número entero es aquel que no tiene decimal, o sea, 1, 2, 3, 4, y que estos pueden ser positivos y negativos, o sea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Son números enteros, no hay decimales, no hay fracción que los acompañe. Esto es porque realmente nosotros a la hora de trabajar con esas famosas ecuaciones, realmente nosotros necesitamos dos elementos o dos grupos principales. Bueno, perdón, tres grupos principales. Números enteros, números decimales y números primos. Cada uno tiene su forma de, de trabajarse y todos funcionan como un solo elemento de trabajo a la misma vez. Entonces, no se preocupen, sepan los conceptos, entiendan que un número entero, que es un número primo, que es un número decimal, porque vamos a hacer como ciertas distinciones entre ellos. Divisibilidad, la divisibilidad es un concepto que para nosotros tiene un gran valor en este punto, porque realmente lo que nos dice la divisibilidad es, en este caso, va a ser si, si una ecuación que nos den tenga varias respuestas o tenga una respuesta, es más, nos puede decir si tiene una solución. Esto se hace a la hora que nosotros nos van a dar dos valores y vamos a ver si ese valor A es divisible por B o divisible entre B. Obviamente sabemos que es divisible si no hay decimales. Es ahí donde comienza este concepto de divisibilidad. Debemos tener muy claro esa capacidad de que un número sea dividido sin dejar un residuo. O, si no lo quiere como residuo, un decimal ahí. Porque realmente los decimales vienen a ser una especie de residuos. Una parte de que, ¿cómo decirle? Si ustedes vienen y dividen 4 entre 2 les va a dar 2. Es decir, que 2 alcanza 4 veces, perdón, 2 alcanza 2 veces en 4. Pero si nosotros decimos 5 dividido entre 2, estamos diciendo que alcanza 2 alcanza 2 veces. Bueno, veamos así. 5 dividido entre 2 es 2.5. Es decir, que si, 2 alcanza 2 veces el 5, ¿sí? Porque es 2 y 4, y que sobra algo más, que se representa como un punto 5. Entonces decimos, no es divisible porque hay decimales, hay un punto 5. Ahora, ¿cuánto representa ese punto 5? Bueno, representarían 1. Si lo queremos ver como un número entero, sería 1.
Porque si ustedes suman 2 más 2 les va a dar 4. Y 5 menos 4 les va a dar 1. Ese es, aunque es a nivel de términos de 2, es 0.5, es una mitad, por así decirlo. En un valor de números enteros sería 1. Realmente lo que nos está sobrando es un 1. Estamos hablando de esos conceptos de cuando un número es divisible o cuando no es divisible. Y también tenemos otro grupo que les dije que íbamos a hablar mucho, que es los números primos, que es un número natural mayor que cero, que tiene únicamente dos divisores, el mismo y el número uno. ¿Qué pasa con esos números primos? No sé si recuerdan, cuando veíamos números primos, en el caso cuando comencé a ver, en mi caso fue durante la escuela, comencé a ver números primos, veíamos que eran muy diferentes a los demás números. Los números enteros iban de uno en uno, iban 1, 2, 3. Los decimales eran 1.5, 3.2, 2.2. Lo reconocíamos por eso. O los negativos por el símbolo que estaba antes. Pero los primos eran demasiado irregulares. No hay una forma así como decir, vean, eh, los primos son los que tienen, los que se cuentan cada tres números. O son los números que se cuentan cada 12 números. No podíamos, no teníamos una regla como tal para poderlos diferenciar, sino que pues mira, nos daban una tabla y nos decían, estos son los números primos que existen entre 1 y 100. Entonces, por general teníamos que sentarnos y aprendernos esos primeros números primos. ¿Por qué? Por ese comportamiento irregular que tienen. Esta tabla tiene los primeros números primos, que van de 1 a 70. Es lo que les decía, por ejemplo, 2 y 3 los contamos como número primos y están a la par. 4 no, pero 5 sí. 6 no, pero 7 sí. Después, ok, no. Una persona puede decir, primero cuento dos seguidos, después dejo un espacio, otro espacio, y después dejo dos espacios, pero no funciona de esa manera. Si ustedes ven, cuando el siguiente salto a un número primo, 8, 9 y 10 son tres números y llega a 11, que es el siguiente primo. Y luego llega a 12, que no es primo, y luego a 13. Tienen ese comportamiento irregular. Y ustedes ven, aquí avanza otra vez 3, y luego 1, luego avanza de nuevo 3, y luego 5 números. Después avanza 1 y luego 5 números de nuevo. Entonces tiene ese comportamiento muy irregular. Tiene ese comportamiento que nos cuesta definirlo como un patrón como tal. Pero ¿qué pasa? Que reconocer esos números primos nos ayuda muchas veces para entender cómo están compuestos los demás números. Nos ayuda mucho en algo que llamamos máximo común divisor, máximo común divisor, perdón. Ya me estaba también con el mínimo común múltiplo, pero es directamente el máximo común divisor. No sé si recuerdan cómo sacar el máximo común divisor. El máximo común divisor era usualmente, o por otro día yo, me daban dos números, 14 y 47. 14 y 47. A ver si me salen bien esos números. Es lo diferente. Nos dan 14 y 47 como están acá. Y tenemos que revisar si esos números tenían, si eran divisibles entre 2, si eran divisibles entre 3,
Si eran divisibles entre 7, si eran divisibles entre otro número. Y ahí vamos hasta conseguir un valor en común. Y eso le llamamos el máximo divisor común de esos dos números. Ese método, aunque voy a adelantar un poquito, creo, era como el más común que enseñaban durante el periodo de la escuela para sacar el máximo común divisor. Pero tiene algo bastante interesante, y es que entre más grande sea el número, o los números con los que estoy trabajando, tiende a ser más inexacto. Ya es una forma del método como tal. Ya hablábamos que, que ese número máximo común divisor era el máximo número que puede dividir esos números sin dejar residuos. Entonces, desde ahí eh, comenzamos ese trabajo con los números primos. Yo le puedo ser sincero, en mi caso, para mí era un mundo sacar máximo común divisor. A veces tenían segunda y no me acordaba y le estaba sacando tratando de sacar tercera. Pero ¿qué pasa? Es la forma en que es este método. Ya hay un método mucho más atrás, que ahorita también lo vamos a tocar. Van a ver que este método es un poco más, lleva un poquito más de trabajo, pero es mucho más exacto, ¿verdad? Que se llama, le damos Euclides, se llama teorema de Euclides, que nos permite sacar el máximo común de una forma más simple y nos permite trabajar mucho con esos números que nos van dando, porque son una combinación única de números. Entonces, ok, ya me adelanté un poquito con esta parte de Euclides. Lo que quiero decir es lo siguiente: el máximo común divisor que nosotros solemos manejar, además de ser tanto inexacto, podemos o buscamos que ese máximo común divisor lo podamos expresar de una forma lineal para responder ese tipo de ecuaciones de congruencia. Y es algo que ese teorema, que ahorita lo vamos a ver más exactamente, nos permite de una forma muy rápida y muy simple, porque se trata de un concepto de divisibilidad con lo que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque existe el teorema fundamental de la aritmética. Ese teorema fundamental de la aritmética lo que nos dice es que todo número mayor a 1 es un número primo, o en todo caso es un número producto de números primos. Y regresamos a ese punto, lo que quiere decir es multiplicar varios números primos forman más números. Y véanlo así, una forma de verlo, ya que tenemos una retroceder de la tabla. 49, perdón, el número 49 es producto de un 7 por 7, que es el 7 es un número primo. Igual lo podemos hacer con, con el 9, 3 por 3 es 9. Es más, podemos hacerlo si multiplicamos 11 por 13 por 17, te va a dar 6.324 más o menos. Bueno, ese número es el resultado de un producto de números primos, confirmando ese teorema, el teorema fundamental de la aritmética. Un número o es un número primo o producto de números primos. Por eso ven ese ejemplo que tenemos ahí abajo. 135 es el producto de 3 por 3 por 3 por 5. Ahora, si ustedes multiplican 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5, ¿qué número les daría? No sé si alguien puede hacerme el favor
y hacer ese cálculo rapidito de 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5. Ahí me lo puede Ok. poner por el chat o para abrir el micrófono, no pasa nada. ¿Cuánto va ese producto? ¿Cuál es el producto de esos números? 1000. 1000, sí, 1000, exactamente. Entonces, ese número se cumple ese teorema. Se cumple ese teorema fundamental de la aritmética. Por otro lado, otro elemento que tomamos es algoritmo de división. El algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones. Algo importante, algoritmo y logaritmo son muy parecidas y es muy común escuchar que nosotros hablemos de un algoritmo, de un logaritmo cuando es un algoritmo, porque el logaritmo habla de una secuencia de pasos, es lo que nos habla de un logaritmo. Y un algoritmo, la diferencia radica que es un conjunto ordenado igual de pasos o de operaciones matemáticas o de cálculos. La diferencia realmente es que el algoritmo se centra más en la parte de matemática y un logaritmo es un poco más generalizado. Bueno, eso lo digo ¿por qué? Porque hay un logaritmo de la división. ¿En qué consiste ese logaritmo de la división? Es un teorema que asegura que el proceso habitual de la división entre dos números puede llevarse a cabo y tanto cociente como el residuo son únicos para esa operación. No quiere decir que no pueda dar un resultado que dos operaciones puedan dar un residuo de cero, simplemente que la forma en que se llegue a ese residuo es única para la combinación de esos dos valores. Si ustedes dividen 4 entre 4 les va a dar 1, pero si dividen también 2 entre 2 les va a dar 1. Pero no hay otra forma en que ustedes hagan esa operación y el resultado sea el mismo. Por eso hablábamos que asegura que un proceso habitual de división entre números enteros puede llevarse y se obtiene cociente y residuos únicos. Claro, en este caso estamos hablando de un cociente que es 1 y un residuo que es 0. Pero no hay forma de dividir 2 entre 2 o 4 entre 4 que te dé otro número diferente. Es específico para esa combinación de números. Eso es lo que nos está hablando esta parte del algoritmo de la división, que podemos tener esa particularidad. Hasta aquí hemos hablado de números enteros, divisibilidad, números primos, máximo común divisor, teorema fundamental de la aritmética y algoritmo de división. Les pregunto, ¿han logrado entender en qué consiste cada uno de estos elementos? Tanto el algoritmo como el teorema fundamental de la aritmética, el máximo común divisor. No es que me digan cómo se relacionan. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan para resolver una ecuación de congruencia, sino la labor que hace cada uno. ¿Qué hace el algoritmo de división? ¿Qué hace el teorema fundamental de la aritmética? Sí, sí, Ok, está claro. ok. Vean. Ahora que ya comenzamos a entrar un poquito ya en materia, que nos va a servir para lo que es esta parte de ecuaciones de congruencia. Cuando nosotros decimos que ese cociente y ese residuo son elementos únicos para esa combinación,
quiere decir que hay algo interesante, que se aplican, además de la condición que le acabo de dar, comienzan a ver una forma de trabajar las divisiones. Y es que tengo de tener, o puedo tener un A y un B, que B va a ser diferente a cero. También puedo decir que puedo tomar esa división y asignarle una variable a cada división. A para dividendo, B para divisor, Q para cociente y R para residuo o resto. Y tengo contempladas las cuatro partes que tiene una división: dividendo, divisor, resto y cociente. O dividendo, divisor, cociente y resto. Pasa algo interesante, y es que es muy común que nos dijeran durante nuestros primeros pasos de matemáticas que lo importante era esto, el cociente. Decían, no importa el resto, saca el cociente. El cociente es el importante. Pero déjenme decirles que el resto, o el residuo, como se lo han enseñado, también tiene una importancia muy grande con respecto a los procesos matemáticos. De hecho, todo lo que vamos a comenzar a trabajar nosotros en este tema 3 gira alrededor del residuo. Alrededor de él es que todo va a estar girando. De hecho, nosotros vamos a tomar en gran parte del tiempo el buscar el resto, el conocer cuál es el residuo más de buscar cuál es el cociente. Bueno, para considerar el residuo, debo de llegar al cociente primero, pero nuestra finalidad va a ser conseguir el resto. Y aquí tenemos algo interesante, y es que tenemos algo también de suma importancia, y es que también podemos tomar ese teorema de la división como una expresión lineal, donde podemos decir que A, el dividendo, es igual a la multiplicación del divisor por el cociente más el residuo. O podemos decir que el residuo es igual al divisor menos la multiplicación que existe entre dividendo y cociente. Perdón, divisor y cociente. Son dos, igual lo podríamos hacer con B, lo podemos hacer con Q, pero realmente donde es más notable es en la aplicación de residuo es igual a A menos B por Q. O residuo es igual a la resta a menos, perdón, a dividendo menos la multiplicación de divisor con cociente. De hecho, ¿se acuerdan que les decía anteriormente también que nosotros buscábamos expresar el máximo común divisor de una forma lineal? Bueno, una forma de hacerlo es tomándonos un poquito esa parte del divisor y el dividendo, pero haciéndolo no desde la perspectiva de una división como tal, sino a través de lo que dije anteriores, el algoritmo de Euclides. Ese va a ser el que nos va a ayudar a que tomamos un divisor, lo volvamos una expresión lineal, perdón, un máximo común divisor, nos dé como resultado un máximo común divisor y poder expresar cada línea de un máximo común divisor como una expresión lineal. Suena un poquito extraño, pero esto está acá, es exactamente lo que les acabo de decir. Lo que hace el método de Euclides es un método, como dije, mucho más antiguo, mucho más atrás del que nos enseñan a usar, pero es muy eficiente para calcular el máximo común divisor. De hecho, si ustedes quieren saber un poquito más del algoritmo de Euclides, busquen
la obra de elementos de Euclides. Ahí pueden ver detalladamente cómo que funciona este algoritmo. Lo que hace es como extender una expresión al máximo condisor como una combinación lineal. Ok, pasa lo siguiente. Cuando me dicen cuál es el máximo común divisor de 890 y 120, en el método original, por así decirlo, o el método más convencional que nos enseñan, tenemos que ir buscando segunda, buscando tercera, buscando cuarta. Bueno, como yo les decía, a mí fue de ese tipo de personas que le costaba hacer ese método. Euclides dice, nos permite hacer lo siguiente, que si dividimos A entre B, el primer valor y el segundo valor, nos va a dar un cociente. Nos va a dar un cociente. Si ustedes hacen la división entre 890 y 120, les va a dar 7.41. Si alguien puede sacar el cálculo, me confirma que está haciendo, que haya hecho bien ese cálculo de 7.41. Ahí por favor, ahí les pido que me lo pueden confirmar por el chat, no pasa nada. 7.41. Bueno, tiene que haber más números. Pero estoy tomando dos dígitos, nada más. Estoy en lo correcto. Da como resultado 890 dividido entre 120, da como resultado 7.4, 7.41. Sí, correcto. Ok, listo. Luego nos dice que realmente lo que nosotros andamos buscando es algo llamado residuo. Algo que notamos con una R. ¿Cómo sé cuál es el residuo? Ustedes dirían que el residuo es 0.41 o que 41 es el residuo. ¿Podríamos decir eso, compañeros? La verdad es que pasa lo siguiente. Si nosotros decimos que 0.41 es el residuo, realmente no es el número. Si lo vemos en términos de cociente, sí podemos decir que es 0.41. Pero en términos de números enteros, 41 tiene un valor. ¿Cómo sabemos cuál es el valor? Y es que 7 es el número, perdón por eso, 7 es el número de veces que entras 120 en 890. O sea, entra y no sobra nada 7 veces. Entonces, si nosotros decimos 7 por 120, nos va a dar un número, que es 840. Recuerden que yo agarré únicamente el 7. Esto yo lo dejé ahí. Solamente estoy multiplicando 7, que es la parte entera, porque alcanza 120, alcanza 7 veces en 890. Y me da 840. Y si a 890 yo le quito esa multiplicación de 840, da como resultado 50. Eso quiere decir que 120 alcanza 7 veces en 890 y sobran 50. Ese 50 que estamos viendo ahí era el punto 41 que veíamos en el cociente. No sé si lograron entender
el procedimiento que dice ahí, ¿cómo lo fui haciendo? Porque esa es de las partes más, un poquito más confusas que hay y me interesa que ustedes lo logren entender muy bien. O lo repetimos de otra forma. Ustedes me dicen. Ok, bueno, no me han dicho nada, pero igual voy a ver, explicarlo de otra perspectiva. Cuando nosotros hacemos esta división de 890 dividido entre 120, que nos da como resultado 7.41, 7.41, ya sé que no es divisible. A no es divisible entre B porque no da un resultado entero. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé cuál es el número más cercano de veces que alcanza 120? Bueno, me lo dice el cociente, 7 veces. Le dice, es como decirle, la pregunta 120 a 890. 890, ¿cuántas veces alcanzo en ti? Bueno, tomando en cuenta que es un 120, mira, alcanzar 7 veces, pero que es un sobrante. Sí. Ok, entonces le dice 120. Voy a multiplicarme 7 veces. Ok, si me multiplico 7 veces, me convierto en 890. Me convierto, perdón, en 840. 290. Ah, ahora ya sé. Sí. Entonces, aquí comienza la parte final del residuo. ¿Sí? Bueno, si yo alcancé 7 veces, me multipliqué, perdón, 7 veces y llegué a 840 y tú eres 890, quiere decir que si yo me resto, si te resto a ti lo que yo valgo, tengo la diferencia, que son 50. Ah, sí, dice. Cuando yo entro 7 veces en ti, te sobran 50 todavía. Ese es el residuo. Esa es tal vez otra forma, tal vez que podamos captar esa parte de cómo funciona esa operación de esa división que se vuelve una multiplicación para hacer un residuo. ¿Qué pasa? Ahí únicamente yo expresé una primera línea. Dice Euclides que si tomo a B y lo vuelvo mi divisor, perdón, mi dividendo, y tomo a R y lo vuelvo mi divisor, y vuelvo a aplicar esa misma acción de 120 dividido, en este caso 50, me va a dar como resultado 2.4. Y yo vuelvo a hacer esa misma acción. 50 por 2 es 100. 120 menos 100 me da 20. Ahora 50 le va a tocar que lo dividan y 20 va a ser el divisor. Y lo vuelvo a hacer hasta que el residuo sea cero. El número anterior a ese residuo es el máximo común divisor de esos dos números. Se les decía anteriormente, Euclides puede ser un poco más trabajado, pero es más exacto y trabaja al nivel de residuo. Por eso las preguntas tan importantes para nosotros saber si el residuo o encontrar cuál es el valor del residuo. En este caso, en esta operación fue 10.
Pudo haber sido 7, pudo haber sido 1. De hecho, más adelante, cuando entremos de lleno en cuestión de congruencia, van a ver que lo que nosotros estábamos buscando exactamente es un máximo común divisor que sea igual a 1. En este caso no. Cuando es aplicar únicamente Euclides, el valor que nos dé, ese es Euclides. Ese es el máximo común divisor. Ya con las ecuaciones de congruencia, pues varía un poquito más en ese sentido. Ahora les decía que una de las acciones que nos permite Euclides, junto con el teorema, con el algoritmo de la división, era poder expresar esa división que se hizo como una expresión lineal. Gracias a esa estructura de Euclides y a la fórmula que aprendemos, que les comenté anteriormente, en el algoritmo de la división, ya tenemos junto con Euclides A, B, R y Q. Dice que el divisor por, bueno, divisor por cociente más R tiene que ser igual a A. De hecho, si ustedes hacen 120 por 7, les va a dar 840, que le hemos hablado, más 50, les va a dar 890. Eso es lo que nos dice. Les decía también anteriormente, no precisamente tienen que hacerlo, o no, no simplemente funciona, perdón, con A, sino que funciona con R. Si el residuo, aquí, lo que estamos viendo aquí en la parte de abajo, es la primera línea. Si ustedes ven, la sustitución que se hizo aquí es A, que es 890, B, que es 120, Q, que es 7, y R, que es 50. Pero que también funciona con los demás factores. El residuo, que es el que lo estamos buscando, es igual. En ese caso ya sabemos que el residuo es 50. Es igual a 890 menos 120 por 7. Y sí, nos da 50 si lo hacen manualmente. Esa fue la expresión lineal, la modificación lineal que se permite expresar del máximo común divisor en la combinación lineal. ¿Por qué? Porque también puedo decir que, bueno, aquí no lo puedo hacer porque es una imagen. Puedo decir que R es 0 si, o sea, es igual a A menos B por 2. Y claro, si usted 10 por 2 es 20 y 20 menos 20 es 0. Ahí está la expresión, la ligera modificación que permite expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. Claro, aquí solamente lo hicimos en una sola línea, pero lo podemos hacer con la línea 2, con la línea 3, con la línea 4. Bueno, aquí lo hice con el 0, realmente tenía que haber hecho con el 10, que es el máximo común divisor en este caso. Y 20 por 2 es 40, menos 50 es 10. Y 50 menos ese 40 es 10, perdón. Si lo hacen como lo hice inicialmente, les va a dar menos 10. ¿Ves? Es ahí. Esa es. Ese es Euclides. Y si ustedes ven, se habla de un algoritmo. Uno, porque es una expresión matemática, o es una secuencia de pasos matemáticos. Y dos, es un esquema sistematizado. A y B, luego B se vuelve A y R se vuelve B. Después B se vuelve A y R, la nueva R se vuelve otra vez B. B se vuelve A y R se vuelve B. Y siempre va a ser ese ciclo. Una y otra vez, hasta que el resultado de 0. Ese es Euclides. De hecho, pueden decir, no, alguno puede decir, eh,
Es más fácil otro método. Es decir, en mi caso, para mí, fue más fácil hacerlo con Euclides. Es más extenso y todo, pero tal vez es más simple por hacer un algoritmo y no un cálculo de estar dividiendo una sobre otra hasta encontrar el número exacto que llegue. Este es Euclides. De hecho, Euclides es lo que más vamos a ver. Ok. Y esa es la ligera modificación que se va efectuando con estos algoritmos. Otro elemento que nosotros tenemos, perdone, me retrocede, lograron entender la forma en que trabaja Euclides o cómo trabajar con Euclides, cómo Sí, llegar, profesor. ok, sobre todo cómo llegar al residuo, que es lo más importante que pueda haber. Porque la otra es el mod o el módulo. El módulo es el resto de la división entre otros números, a veces llamado residuo. Ok, de hecho, lo que acabo de hacer, en pocas palabras, en Euclides, fue sacar un módulo. Dice que en un módulo, para resolverlo, o saber cuál es el mod, dicen 1000 mod 2 o 1000 módulo 2. 1000 lo divido entre 2, me van a estar, en este caso, 500. 1000 menos la multiplicación de 500 por 2, en este caso me va a dar 0. Es muy parecido a lo que acabo de hacer con Euclides. Fue un montón de módulos, de hecho, lo que fui haciendo con Euclides. Si fuera 1000 dividido entre 8, va a dar como 125, 135 más o menos. Después 8 por 125 o 135, no sé exactamente cuál es, y a 1000 le resto eso, me va a dar un valor, me va a dar 0. Y ese sería el módulo. Un módulo puede ser un módulo de 0. Ah, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Les aclaro, no se trata del resultado de la división, se trata de la diferencia entre el número entero que nos dieron primero y el entero más cercano, que nos da, que se nos da en la división. Es esto aquí, prácticamente fue un módulo. 890 dividido entre 120 me da 7.41. 7, que es el número de veces enteras que alcanza 120, me da 840. Y 890 menos 840, 50. Eso fue el módulo. De eso se trata el módulo. Algunos se considera el módulo como una función básica, otros como se trata de una división y luego una multiplicación y luego una resta, no lo ven como tal, pero realmente el módulo para nosotros, de hecho, tiene un valor. De hecho, a través de sacar un mod, podemos sacar si un número es entero o no, si un número es par o no. Debemos sacando de una forma más genérica todo ese tipo de valores y clasificar los números. Pues tenga claro, no se trata de la división. La división entre dos números se llama, el resultado es el cociente. Es la diferencia entre el número que nos dan para dividir y el número entero más cercano de veces que alcanza el divisor. Ese es el módulo. Ese es el módulo. Esto es porque existe algo que llamamos relaciones de congruencia. No ecuaciones, sino relaciones.
¿Qué es la relación? ¿Qué dice de la relación de congruencia? Bueno, si tomo dos números enteros y los relaciono a través de una resta, y a ese número los divido entre otro número entero, el resto, o sea, el residuo de la división, se tiene el mismo residuo al dividirlos por un número natural. Hay otros métodos de hacer esto. Si me acuerdo que la vez pasada me comentaron de otros métodos. El que suelo usar yo es este que está en pantalla. Tomo los dos números, los resto y le saco el módulo. Y así resuelvo una relación de congruencia. Y tenemos una. El 712 es congruente con 3 módulo 27. O A congruente con B mod M. Importante. Cuando hablemos de el número para sacar el módulo, por general lo nombramos M. Es el número que se le asigna, la letra que se le asigna para identificarlo, el módulo. Por eso A es congruente con B módulo M. ¿Qué hacemos en ese caso? Les dije, lo relaciono a través de una resta, me da un número. A ese número le saco el módulo. El módulo me va a dar el resto que ando buscando. Es decir, 712 menos 3 me va a dar 790. 790, 790, perdón, 709. 709 dividido entre 29 me va a dar 24.4. El número entero más cercano que alcanza 29 es 696. 709 menos 696 me da como resultado 13. Este es el resultado de la ecuación de congruencia. Perdón, de la relación de congruencia. Ese es el resultado de una relación de congruencia. De hecho, ahí con eso, con todo lo que hemos visto hasta este punto, ya tenemos toda una base para resolver una ecuación de congruencia. Porque lo que realmente diferencia una ecuación de congruencia de una ecuación es esta X que tenemos acá. Eso que tiene aquí abajo ya es una ecuación de congruencia y no una relación. Ahora, no se asusten, no vamos a despegar X. Hay otro, el método en que se relaciona o se llega a la solución a una ecuación de congruencia va por otra línea. No vamos a despejar X. Por aquello, si a alguno le costó aquella parte de hacer despejes, tranquilos, no va por esa línea. ¿Ok? Hasta aquí han logrado entender, al menos de forma teórica, los elementos que van a tomar y a convertirse en una para resolver una ecuación de congruencia. O necesita que me regrese a algún punto en particular. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería consultar si usted iba a hacer como paso a paso lo de Euclides. Sí, de hecho lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a hacer un paso a paso de Gracias. Euclides. Con gusto. De hecho, chicos, el tema, todos los temas son de suma importancia, pero todo, lo inicial recae sobre Euclides. Entonces, eh, lo vamos a ver sí o sí de una forma práctica. Ok, lo otro que les había hablado son las ecuaciones de congruencia, que es la cúspide de este tema que vamos a ver nosotros acá. Una ecuación de congruencia, una ecuación de congruencia es una congruencia entre expresiones literales. Los valores que la satisfacen son sus soluciones. Por eso, si 133x es congruente con 58 mod 7, mod 77, ya es una ecuación de congruencia.
¿Qué pasa? Que ya no voy a entrar directamente con esto, voy a hacer un repaso rápido porque realmente esto lo vamos a ver posiblemente hasta la próxima sesión, porque ya requiere que vayamos un paso a la vez. Tiene ciertas características. Hemos hablado del máximo común divisor que muestra Euclides. Bueno, nosotros vamos a ir a la búsqueda de un máximo común divisor de dos valores. En este caso de 133 y 77. Son los dos valores que vamos a sacar. A esos dos números se les va a hacer Euclides. El máximo común divisor de esos dos números a nivel de ecuaciones de congruencia, nosotros lo llamamos D. Y específicamente andamos buscando una D que sea 1. También otros conceptos, porque eso es meramente conceptual, lo que vamos a ver ahorita, tal vez les enseñe una ecuación de congruencia. B debe ser divisible entre D, o sea, tiene que dar como resultado un número entero. De hecho, si no es divisible y da como resultado un decimal, esa ecuación de congruencia no, no tiene solución, no se le puede dar solución. Por eso decía, Euclides es el primer paso y es el más importante, porque Euclides nos va a decir si tiene solución, cuántas soluciones hay y toda esa parte. Hay un conjunto, K es un conjunto de soluciones. ¿Qué pasa? Que cuando B y D se dividen, y por ejemplo, si B era 77 y no sé, el máximo común divisor eh, era 9, no, porque 9 no me va a dar, era 7. ¿Qué pasa? Si ese máximo común divisor era 7, quiere decir que el conjunto K tiene 7 números, iniciando en el 0, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todo eso lo encontramos a raíz de Euclides. Luego, vamos a encontrar dos valores, S y T. Luego que encontremos S y T, vamos a tener una fórmula sencilla, rápida, que es X es igual a BS mod M para el valor de X. Y XMK, que es una solución general para el tipo de elementos. Ahorita yo les voy a enseñar una ecuación de congruencia. Regálame un segundo para que ustedes vean una ecuación de congruencia. Voy a pausar un momento acá. Retomamos la grabación. Eso que ustedes ven acá es una ecuación de congruencia. Claro, esta es de las más grandes que yo he visto. No se preocupen que no siempre le va a salir una tan grande, pero esta es la más grande que he visto. Por eso les decía que abordar una ecuación de congruencia lo hacemos en una sola clase y no eh, junto con esta. Es bastante cargadito. Aquí está Euclides. Por ejemplo, aquí está Euclides. Por aquí está la combinación lineal, la expresión lineal que habíamos hablado con el algoritmo de la división. Así se busca S y T. Si ustedes ven, lo único nuevo es esto que vamos a ver la próxima semana. Y aquí están las fórmulas que les decía para saber el valor de X y las respuestas. Eso es lo más grande que yo he visto, si les soy sincero. Solo quería que las vieran para que las reconocieran. Pero realmente vamos a sacar el tiempo necesario para ver una ecuación de congruencia paso a paso y hacerla desde cero. Que no se preocupen que se vea grande o enredada, realmente no lo es. Todo lo que ustedes han visto hoy y que yo les he tratado de transmitir lo más posible es esto.
es esto mismo. Simplemente aquí se ve como un cálculo matemático y se ve como impresionante, pero realmente no lo es. De hecho, es algo bastante simple. Lo que necesitan simplemente es cuidado y una buena observación. Vamos a comenzar a ver todos esos pasos a pasos de toda esta información que nos lleva a resolver ese, esa ecuación de congruencia. Aquí tenemos un algoritmo de división, dos módulos, un algoritmo de Euclides y una relación de congruencia. Es lo que vamos a hacer. Un par de cada uno para que nos centremos en eso y logren ver cómo se va haciendo. Si es el algoritmo de la división, en este caso, ustedes ven, me están diciendo que B53, Q es 4 y R es 71. Pero no sé quién es B. A es el dividendo, o sea, no me dijeron a quién voy a dividir. Me dijeron con quién voy a dividir, cuál es el resultado y cuál es el residuo, pero no me dijeron con quién voy, a quién voy a hacer, quién va a ser el que va a ser dividido, no hay la más mínima idea. ¿Qué pasa? Que tenemos la fórmula que yo les expresé anteriormente. A es igual a B por Q más R. ¿Quién es B? 53. ¿Quién es Q? 4. ¿Y quién es R? 71. Alguien que me haga esa operación rapidito y me diga cuánto le dio el resultado. 3 son 5, 6, 6 son 2, 12. Son 212, 53 y 53 más 71 sería 283. Me confirman que acá está el número. Lo dice mentalmente. Si me da ese resultado. Sí, es correcto. Es correcto. Ok, perfecto entonces. Y le doy vuelta. Quiero sacar R. Funcione con los mismos valores. Vamos a sacar R. 283 menos 53 y nos tiene que dar como resultado 71. Ustedes me dicen si de verdad da 71. Realmente lo que nosotros andamos, detrás de la búsqueda que nosotros andamos es la del residuo. Ustedes ven Euclides, todo lo hace con el residuo. Entonces, esta parte es como la búsqueda del residuo. Es ahí donde nos centramos principalmente. Pues es bueno que ustedes tengan claro cómo funciona esta parte del algoritmo de la división. Y son únicos, no hay una forma que esa combinación de diferente. No hay forma que esto, tomándolo, no dé 71. Por eso hablamos de esa parte única del cociente y residuo para una, para una acción. Este cuadrito que ven ahorita, igual fue un cuadrito que yo me inventé. Tranquilos por ahí. Un cuadrito que comencé a usar a veces lo uso, a veces no. Pero que es bastante interesante. Dice que para sacar el módulo
de 771 mod 17, necesito hacer una división, conocer cuántas veces alcanza 17. Si esto se da como resultado 44.1. Pero ¿qué pasa? Que nosotros andamos en búsqueda, de un número entero. Es 44. En este caso es 44. El punto 1 ni para qué ponerlo. Yo ocupo saber cuánto representa ese punto 1, más bien. Entonces, si yo multiplico 44 por 17, ¿cuánto me da? 348. Me da 748. Ok, entonces yo recibo a 751, le resto 748, me da como resultado 3. Este es el módulo. Ese es el módulo. Ese es el módulo que nosotros andábamos buscando. Ese punto 1 que estaba aquí son 3 números que sobraban en ese lado. Ese es el famoso módulo que teníamos perdido. Si es 211 con 11, ¿cuántas veces alcanza 11 en 211? De hecho, va a alcanzar, si hacemos esta división, nos va a dar 18.1. Yo tomo 18, que es lo que me interesa. 18 por 11. De hecho, a nosotros lo que nos interesa son esos. Si ustedes ven, andamos buscando números primos y números enteros. O números enteros que son primos. Esa es la búsqueda que realmente nosotros andamos haciendo en todo esto. Oscar me dio 19.18. 211 entre 11. Sí, Dividido, sí, da dividido entre 19. 11. Es 19, correcto. 19.18. Ah, sí, 19.18 es. Tienes razón. Toda la razón. Toda la razón. Ahora, 19 por 11, 209. 209. 209. Y esa resta que está ahí, de 2. ahí está. Ahí está el nuevo módulo. Ese es el módulo que nosotros andábamos buscando. Y todos los módulos se hacen de la misma manera. Eso no va a cambiar en ningún momento. Si fuera, en todo caso, 300 módulo 1, no nos serviría. De hecho, por lo general van a ver cuando saquen módulos o Euclides números altos: 12.211, 9.854, para que el procedimiento sea un poquito más extenso. Pero son los módulos. Luego les dije, Euclides, o el algoritmo sería realmente de Euclides, algoritmo de Euclides, es como estar haciendo constantemente módulos.
ayúdenme a hacer el cálculo porque ando haciendo cálculos mentales porque la calculadora se me pegó. Así que voy a necesitar que ustedes me echen una mano para ver si voy haciendo los cálculos mentales bien. Se me dice A, nos dicen el módulo, ¿cuál es el máximo común divisor de 1577 y 81? Aplicando Euclides, dice que 1577 dividido entre 81, ¿cuánto me daría, chicos? 19.46. 19.46. Pero yo únicamente, ustedes y yo únicamente tomamos la parte entera. O sea, 19. Ahora, ¿cuál es el número entero más cercano? Cuando 81 es el divisor. O sea, 81 por 19. 1539. 1539. Ok. 81 por 19 es. 81 por 19. Sí. Ok, ahora 1577 menos 1539, ¿cuánto me da? 38. 38. Ahí comenzamos la primera línea de Euclides. Dice que para continuar el proceso debo ir B va a comenzar a ser dividido y 38 en este caso va a dividir. Vean que B 81, R 38. Ahora, esa división, ¿cuánto me da de cociente? 2.07. 2.07. Nosotros solamente tomamos el 2. Ok, 38 por 2. 76. 76. 81 menos 76. 5, si no me equivoco. 5. ¿Cierto? 5. Entonces, ya 38 fue residuo. Fue divisor, le toca ser dividido ahora. Toca ser dividente. ¿Entre quién? Entre la Entre nueva R, 5. que es 5, exacto. ¿Cuánto me da esa división? ¿Cuánto le da a usted esa división? 7.6. 7.6. 7.6. 7. 7. ¿Cuánto me da el resto? ¿O el residuo? 7 por 5, 35. Ajá, entonces el residuo, ¿el resto cuánto es? 3. Exacto. Ahora turno de 5 de pasar a ser dividido. 5 entre 3, 1.6. 1.6. De hecho, vean así. ¿Cuántas veces alcanza 5 en 3? Alcanza 1. Y si yo le quito 3 a 5, ¿cuánto me quedan? 2. 2. Claro, es más fácil porque son números pequeños. Ya con números grandes, pues va a costar un poco más. Le toca 3 ahora. 3 y 2. ¿Cuántas veces alcanza 2 en el número 3? Alcanza 1. Alcanza una única vez. Y 2 por 1 es 2. Y 3 menos 2 es 1. Y el que sigue es 2. 2 con 1. 2 dividido entre 1 me da como resultado 2. Y es decir que el residuo es 0. No hay un residuo. Este número, antes del 0, es el máximo común divisor de esos dos números. 1. ¿Qué les parece este algoritmo de Euclides para sacar el máximo común divisor? Lo veo bien. Bueno, hasta el momento con números pequeños, pues lo veo bien. Es de cuidado nada más, eso sí. Exacto. Pues eso no es Sí, porque si no se puede confundir con los numeritos ahí. exacto. Aquí realmente el peso más grande que tiene esto es el no confundirse, porque es muy fácil confundirse. Y de hecho, todo el proceso que nosotros hagamos en ecuaciones de congruencia depende de aplicar muy bien Euclides.
Ese es realmente todo. Si ustedes no están seguros de Euclides, repítanlo, no pasa nada. Si ustedes ven, es un procedimiento bastante simple. Ahora, les hablaba de que también necesitamos la forma o la expresión lineal, perdón. Ocupamos la expresión lineal para ecuación de concurrencia. Precisamente la expresión lineal que nosotros andábamos buscando debe ser en términos de R, o sea, de esta forma, como si fuéramos a buscar R. Eso es lo que nosotros andamos buscando, por eso les decía al principio, esto es la búsqueda de R. Entonces, debo de convertir esto en esto. ¿Cómo lo convierto? Sustituyo R es 38, dice que es igual a A, que es 1577, menos la multiplicación de B con Q. Ya pasó del algoritmo de Euclides, digamos, el cuadro de Euclides, a pasar a ser una expresión lineal, una modificación para expresión lineal. Si ustedes quieren estar seguros, resuelvan esto y tiene que darles 38. Si no les da 38, repítanlo. Igual pasa en la siguiente línea. 5 es igual a 81 menos 38 por 2. Les hice ir efectuando una y otra vez. No hay mayor trabajo, más que el cuidado que debemos de tener. Aquí ya casi que las pasé todas a la expresión lineal. Simplemente es una sustitución como estamos acostumbrados. En todo esto que hemos estado haciendo acá, en Euclides, en esta transformación de los números, es porque andaba buscando esta expresión. Con esa expresión ya comenzamos a buscar más adelante S y T, que esa es la parte que vamos a dejar para la semana que viene para tomarla con calma. Eso es lo que andábamos buscando. Y precisamente estaba buscando que ese máximo común divisor sea 1. Igual, la próxima semana vamos a ver qué pasa cuando no tenemos un máximo común divisor como 1, que es lo que debemos de hacer. Realmente no es muy complicado tampoco, son elementos bastante simples, solamente de cuidado. Pero eso fue Euclides. Entonces, la compañera que me preguntó ahora por Euclides, y vamos a hacer un paso a paso, me gustaría saber si logró entender cómo funciona Euclides. Sí, 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 lo entendí. Solo quería preguntarle que en la parte de hacerlo así en forma lineal, pues digamos, ¿puedo yo hacerlo opcionalmente o sí debo hacerlo? Debe de hacerse, es parte del procedimiento. Ok, gracias. Con gusto. Esa parte, eh,
Vamos a ver, esa parte de volver toda la cuadra de Euclides, eh, la modificación lineal, de combinación lineal, es, aquí lo tengo muy enredado, es esto, es parte del proceso natural, porque luego aquí la próxima parte la inicio justamente con esa última parte y voy haciendo modificaciones, voy cambiando en base a los resultados que me dio Euclides. Pero como les digo, eh, paso a paso, esa parte es la parte más enredada, no es difícil, simplemente es enredada. Entonces me gusta verlo con suficiente espacio y tiempo para regresarme, devolverme y poder atender todas las dudas que puedan salir. Pero esto es Euclides, excepto por la última, de hecho la última, esto prácticamente nosotros ni lo usamos. Una vez me pasó Chile, que fue que no sé por qué hice la siguiente parte con esta última. Eso no se hace, siempre se hace cuando el máximo común divisor es uno, pero son cosas que a veces nos pasan por ir a la carrera. Tal vez es el único que nosotros no vayamos a usar. Eso, no, creo que no lo usamos. Casi siempre de aquí para arriba. Del máximo común divisor o de D, para ser exacto, hacia arriba. Es lo que vamos utilizando. Pero ya, eso lo vamos a ver tranquilo y con pausa. Luego, relaciones de congruencia. Que las relaciones de congruencia es lo que está justamente antes de llegar a ecuaciones de congruencia. Les dije que la forma en la que, en mi caso, yo le enseño a hacerlo es de esta manera. Esto me va a dar un resultado. Relacionarlo a través de una resta. Ese resultado, de esa relación que tenemos ahí, nos va a dar un resultado. ¿Cuánto nos da esa resta? Nos da 3776. 3.776. Ok, sí. Listo, ya tengo la primera parte. Después les dije que a ese número le voy a aplicar el mod 89. Y me vengo hasta el cuadrito uno de los tantos cuadritos inventados. 3.776 dividido entre 89, ¿cuánto me da? Hay alguien que me haga el favor ahí de hacer el cálculo. 42.42. 42. Recuerden que nosotros aquí tomamos únicamente la parte entera, es la parte que a nosotros nos interesa. Porque estamos buscando el más cercano, el entero más cercano. Que lo vamos a encontrar de 89 por 42. ¿Cuánto nos? 3738. 3738. 3.738. Ok. Y 3.776 menos 3.738. ¿Y cuánto da ahí el resultado, compañero? 38. 38. Listo. Relación de congruencia solucionada. Así, todo eso que les hablo ahorita de números enteros, números primos, divisibilidad, de la forma lineal del algoritmo de la división, todo eso es esto que vemos acá. Y todo eso es la base de una ecuación de congruencia. Este que ver, eh, Me, de, me pareció que alguien escuchó, perdón, alguien habló, pero no logré escucharle muy bien porque casi no se escucha. ¿se escucha ahora mejor? Mucho mejor, compañero. Ok. En esa relación de congruencia que acabo de resolver, tengo la duda de, digamos, cómo se interpreta ese 38. ¿Cómo? ¿Cómo se interpreta el Eh, 38?
se hizo la equivalencia, eh, pero es decir, es 38. Vamos a ver, por ejemplo, en la ecuación usemos todavía como X, yo supondría que el resultado final representa la X, pero en este caso el 38 es, Ok, lo podemos ver de esta manera, compañero. Para ver, 3780 congruente con 4 mod 80, mod 89. 38 es el resultado de la relación de congruencia donde 3780 es congruente con 4 módulos 89. Es un resultado en este caso. Aquí porque no hay una variable todavía. No hay una variable X. Es como que hubieras hecho 2 más 2. Es un resultado. No sé si por ahí va tu pregunta, compañero. O yo no sé. sí, Ok. bueno, sí, sí, más quería entender como qué significaba el 38 dentro de la equivalencia. De la equivalencia, sí. Es el valor el valor de relación de congruencia que hay, 38. Lo podemos ver de esa manera también. Pero es, como te digo, en este caso es como un resultado, como un 2 más 2 como un 10 menos 5. Es un resultado como tal. Pues no haber eh, una, una variable. Y con esto, ya sería una ecuación de congruencia. Es lo que la diferencia una X. Pero ese tratamiento de X, como les digo, lo vamos a ver otro día, ya con calma y con buena letra para que lo podamos comprender bien. De estos temas, así por separado, ¿los han logrado entender? ¿Cómo va el procedimiento y el paso a paso y cómo llegar a una solución? ¿O tienen alguna duda de los procedimientos de la relación de congruencia, del módulo, de Euclides? No hay ningún problema. Este, Sí, compañero. perdón, perdón, la única inquietud, disculpe mi ignorancia, es ¿para qué estamos viendo este tema? O sea, fue que revisé ¿cómo se llama? Estaba haciendo trabajo y me di cuenta que había una tutoría ahora en la noche, entonces entré a la tutoría. No estoy enterado para qué para qué estamos viendo este tema de Euclides y todo este asunto. O sea, cuál es el objetivo final de esto. Perdón por mi ignorancia, pero esa es mi inquietud. Ok. Pasa lo siguiente. Este, primero para que lo veamos un poquito más fragmentado, después voy uniéndote muchas cosas. Primero que todo, durante el proceso, de estos procesos de Euclides, es lo que nosotros, a nivel, principalmente las personas que van a dedicarse a la parte de programación, vamos a trabajar muchísimo con números. Y la cosa es que los residuos, en gran manera, nos facilitan, o el conocer los residuos, nos van a facilitar muchas cosas, como les decía antes, el derecho de detectar o entender dónde agrupar. Por ejemplo, si fueras, eh, por ejemplo, si vas a hacer un bingo con números, o quieres usar únicamente, si tú es más, si quieres hacer un juego sencillo, que sea un bingo, pero no usar todos los sistemas de numeración, no usar todos los números del 1 al 99 como es tradicional, sino hacer únicamente para una escuela bingo según sistemas, un juego de bingo para aprender a reconocer los sistemas de numeración. Me estoy yendo un poquito, saliendo un poco, pero es para todo esto es más fácil trabajarlo con residuos.
en vez de buscar eh, en una tabla cuál número es impar y cuál es impar, simplemente lo hago a través de reconocer un residuo. Si es, por ejemplo, si ocupo saber si es un número par, busco el residuo, que haya un residuo. O sea, que haya un punto y algún punto 5. De hecho, lo que estamos buscando en ese caso. Eso nos ayuda también a agrupar a veces algunos elementos dentro de la parte de la programación. Siempre esta parte, muchas veces nosotros la digamos aplicar inconscientemente incluso, pero es necesario que sepamos los principios, porque dentro de nuestro trabajo y nuestro día a día, a nivel de trabajo como programadores o en la informática como tal, no siempre vamos a trabajar con un programa que nosotros hagamos hecho. Y tenemos que aprender a leer también el marco, no solamente de lenguaje, sino matemático en que está escrito un programa, por ejemplo. Espero haberme ido bien y no haberte hecho un enredo, compañero, lo que te quería explicar. No, Ya, no, creo yo que es así como resumiendo. Es un aprendizaje extra hacia el futuro, aquí, ¿verdad? En este curso. en este, si lo ves así, sí, lo puedes ver de esa manera, no hay ningún problema. Ya si lo vemos directamente, eh, la finalidad de entre todo eso está el hecho de aprender ya, el conjunto de elementos nos ayuda con algo que llaman ecuaciones de congruencia. Ya si lo querés ver únicamente de las bases temáticas, tal vez yo me fui tirándome un poquito de la parte más profesional para asociarlo al día a día de un informático, ¿verdad? O- Pero si lo vemos ya meramente como material didáctico, vamos a hacer una parte que se llama ecuaciones de congruencia. ok, no, vale, creo que lo tengo claro. Muchas gracias. No quiero retrasar más a lo que venía. Tranquilo. De hecho, estas sesiones son sesiones de apoyo. Realmente, recuerde que estas son sesiones virtuales de apoyo y la realidad de esto es que entre todos podamos ver tal vez temas de, de lo que es lógica algorítmica, ¿verdad? Y verlo tal vez con un lenguaje más neutral, incluso la colaboración de todos para que se nos facilite entender este tipo de temas. Así tener la parte del entendimiento, pero también conocer con los profesores, tutores de ustedes, la parte técnica y cómo es usual que las manejemos dentro de un ambiente laboral. De que tranquilo compañeros y tranquilo todos, que cualquier duda que no nos tengamos ya de los temas o de este tipo de, de información, como incluso creo que lo vimos unas semanas atrás, que nosotros prácticamente programamos a nivel de conectivos lógicos. Y ahí va también la relación de estos tipos de temas y los cuantificadores universales. Y realmente siempre tengan la libertad. Si en algún momento puede ser que yo no tenga la respuesta, la podemos buscar entre todos o la traemos en una próxima sesión y no pasa nada. Realmente esto es tratar de darles un hombro adicional para que ustedes puedan apoyarse durante este cuatri. Entonces, bien, gracias compañero, porque necesita esa pregunta y a veces nosotros vemos este, un tema, pero no lo relacionamos tal vez con nuestra eh, área laboral, pero a veces simplemente puede ser un tema que esté escondido o que muchas veces lo tomamos de una forma muy natural, entonces lo omitimos dentro, lo estamos usando sin darnos cuenta. Realmente es lo que sucede muchas veces con este tipo de temas. Simplemente, como digo, esa parte es muy del lado matemático. No sé si alguien más tiene una duda y que les pueda ayudar de estos temas. Si alguien se perdió con la parte del módulo de Euclides. Si no, yo sí tengo una pregunta que hacerles con Euclides. Si no tienen una pregunta, yo sí tengo una pregunta que hacerles con Euclides.
Voy a borrar esta parte, todo esto de Euclides, y les voy a hacer una pregunta de Euclides. Así que, tranquilos, igual con esa pregunta que les voy a hacer, no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si ustedes encontraran esto? ¿Cómo resolverían ese caso? Que el divisor sea mayor que el dividendo. Supongo que en ese caso podemos intercambiarlo, porque lo que estamos buscando es un máximo común divisor. Entonces, y habría que intercambiarlos, ¿no? Podríamos intercambiarlo. Exacto. Obviamente, para hacer ese cambio, debe haber un argumento, además del hecho de que no infiere porque es un máximo común divisor. Y es que pasa lo siguiente, 50, 23.446 no entra en 56, es decir, no va a haber un cociente y por ende va a sobrar todo, va a sobrar el 56 de nuevo, 23.446 divide 56 y ya le di vuelta a nivel de Euclides. No va a haber un cociente, si no hay un cociente se va a mantener el dividendo como residuo y ya le di vuelta. Pues yo vengo y les digo, no, y no pasa nada, le doy vuelta. Y continúo. ¿Por qué le dio vuelta? La pregunta sería, ¿por qué le diste vuelta? Porque es lo mismo. Sí, es lo mismo. Puede ser una posible, pero también hay una razón. Y es que al no poder entrar uno en el otro, no hay un cociente. Por tanto, el dividendo va a ser el mismo que el dividendo. 56. Y ahora sí, hago el proceso normal. 23.446 entre 56. Y el proceso va con normalidad, sin ningún problema. Esa es la pregunta que yo les tenía. No sé si alguno tiene otra pregunta o alguna duda en que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Como les dije, ecuaciones de concurrencia, tranquilos. Es un tema que vamos a abordar paso a paso para que no se les acumule tanta información de un solo golpe. De hecho, estamos llegando a las 2 horas y hemos aclarado apenas la teoría y los puntos más esenciales de esto. No sé, pues si no hay otra pregunta de ese tema, entonces les agradezco que hayan conectado. Realmente me alegra mucho que ustedes estén conectados a estas sesiones. Espero serles de ayuda. Espero que las personas que Profe, vean la grabación... sí, perdón, hay una pregunta. eh, quería saber si las consultas tenían que ser del tema que vimos hoy o si podían ser de un tema anterior. Si tienen un... Ok, puede ser de un tema anterior, mientras no esté ligado a una pregunta del proyecto. O de la tarea 1, perdón. O tarea 2, no me acuerdo. Porque con la parte de las tareas Eh, sí no me puedo meter. sí, la pregunta es como teórica, de silogismos. De silogismo, dime. Es que, bueno, viendo las diferentes formas o figuras de los silogismos, en la segunda figura, para ser más puntual, eh, el término medio siempre es el predicado de la oración. Ok, da un momento, voy a cambiar de presentación. Voy a pausar aquí un momento. Ahora sí.
silogismo. Ahora sí, compañero, para que nos quede más fácil viéndolo con el cuadro y todo de los silogismos. Te escucho. Ok, perfecto, sí. Es en el de la segunda figura. Bueno, la pregunta puntualmente es como qué significa distribuir un término. Porque, por ejemplo, en la segunda figura, el término medio siempre está como en el predicado. Y yo había creído, ajá, esa tabla que me está mostrando, que, por ejemplo, para que me pueda servir bastante. Porque en la última, el que se distribuye es el B. Yo había pensado, o la forma que yo lo veía, al inicio estaban como los cuantificadores, pensé que era eso lo que se distribuía. Ok, te explico. Lo que se distribuye no es el cuantificador. El cuantificador es quien va a distribuir el contenido. De hecho, es esa raíz del cuantificador que se hace la distribución, no al revés. Es como cuando decimos, yo creo que este fue el mismo ejemplo, el ejemplo que suelo usar. Conocimos, todos los españoles son europeos, estamos diciendo que las personas españolas, todas las españolas, son europeos. Entonces, como podemos asociar que todo español es europeo, entonces sabemos que el término está distribuido. Pero no lo podemos asociar en el caso del todo. No se puede asociar de la misma manera. Al revés, no puedo decir que todo europeo sea español. Entonces, de ahí sabemos esa parte B no está distribuida. Entonces, de igual pasa con los demás ejemplos. Si es algunos, cuando hablamos de algunos, quiere decir que no todo lo que está en A pertenece a B, pero no todo, y que no todo lo que está en B pertenece a A. Es decir, algunos españoles no son europeos, ninguno de los tres términos estaría distribuido, porque todos los españoles son europeos. A él lo que entiendo que muchas veces lo que nos puede entender ahí es por qué está distribuido muchas veces. Y nace a ese razonamiento de que todo se aplica de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por eso hablamos, por ejemplo, que ningún están distribuidos ambas secciones. Porque si ningún español es en francés, es europeo, yo puedo decir que ningún europeo es español. Entonces, ambos términos están distribuidos uno con el otro. Es más o menos como va la dinámica de la distribución. Pero a veces, o sea, si lo vemos como un razonamiento para sacarlo, puede llegar a ser confuso. Por eso usamos esta tabla, que es la que nos va a ayudar a determinar qué está distribuido y qué no. Porque hablamos de un silogismo o en sí de la lógica como un método o una forma en que nosotros podemos asegurar o descartar algo. Este es un método que nos ayuda a eso. Entonces, obviamente para nosotros, no todas las veces que damos una forma, un silogismo de estos, va a ser exactamente fácil de apreciar para nosotros. Por eso nos ayudamos muchísimo a esa tabla. No sé si por ahí es que venía tu pregunta, compañero, o me fui del otro lado. No, no, sí, realmente esta tabla era lo que quería entender. Sí, Es uso, pero sí, lo que sucede es eso. Es esa parte dentro de los silogismos que a veces, como recuerden que esto es lógica y a veces, aunque nosotros tenemos desarrollado muchas veces y mucho sentido común, no es lo mismo una lógica, que es un procedimiento, un método,
que nos ayuda a llegar a una noción y muchas veces tenemos que desarrollarlo durante el proceso. Entonces nos tomamos de este tipo de cuadros para podernos ayudar a comprender todo ese tipo de elementos. Bueno, no sé si, ya que estoy en silogismos, alguien más ocupa ayuda con esa parte de los silogismos, como entender alguna parte del silogismo. Así por otro lado, ¿están bien? Excelente también, chicos. Pues decía, si no hay dudas, les agradezco mucho que se hayan conectado. Les agradezco las dudas y las veces que vamos sacando esa tarea de estas sesiones. Igual a las personas que ven la grabación, pues dije anteriormente, espero que les sirvan de apoyo y puedan guiarse para comenzar a trabajar, terminar la tarea 2 y perfilar de una vez la tarea 3. No se preocupen. Muchas gracias, Oscar. Con gusto. No se preocupen. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No se preocupen por comer ansias. Realmente esos temas los vamos a repasar en algún punto. Ustedes van a decir y vamos a tratar temas únicamente para repaso. Entonces por ahí también estén tranquilos. Muchas gracias a todos y espero que se encuentren muy bien, pasen muy buen fin de semana y tengan muchos éxitos con esa tarea que tienen que entregar. Y como les dije, vamos preparándonos también para la siguiente. Y vamos a darle con todo para que también nos salga muy bien. Y Buenas noches, gracias.